Hoy volvemos con nuestra sección con Lola Valle, con las manos de mi madre, y seguimos leyendo Puente del Río Uy. Hoy está dedicada esta sesión a la lectura, especialmente de este libro, y también a la poesía. Vamos a dar los buenos días a Lola Valle, que ya está con nosotros y que va a comenzar con una lectura de este libro de su autoría, con el que venimos trabajando y leyendo distintos fragmentos. Buenos días, Lola, y bienvenida. Buenos días. Pues de la mano de Sebastián nos vamos al mundo onírico de la literatura y de la poesía. Sebastián, como Manolito, también había perdido a su madre cuando era un niño de 5 años. Bajó un día las escaleras de la sala al cuarto de abajo y allí estaba su madre Dolores, pálida, hermosa, muerta con Rebeca blanca, y él escuchó que alguien dijo: «Quitad a ese niño de ahí». No conocía todavía a Herodes con esa edad, pero años más tarde diría que se tendría que haber dejado a Herodes hacer su labor de exterminio con los niños. Tan grande fue su dolor de niño. Sebastián también debió soñar con su madre, porque supo dar amor sin ser padre, aprenderse de memoria la vida es sueño y esconder muchos secretos cuando ponía sus manos atrás. Las mentiras de mi tío. Me acuerdo de las mentiras de mi tío cuando yo iba a la playa y él volvía de la playa, de bañarse. Me lo encontraba por el camino y me decía: «Ten mucho cuidado, niña, que hoy la mar ha desembarcado algunos muertos». Son muertos a quienes todavía los desborda el mar desde que hubo aquella tormenta grande en la Rábita. Otros vienen de la tormenta antigua de Motril. Hasta cuidado, porque esos muertos llevan tiempo buscando un hoyo y una lápida. Han venido a esta playa para enterrarse, se revuelven en la arena. Entonces, a mí se me encogía el corazón, porque yo de la tormenta de la Rábita solo tenía el recuerdo de espesos cañaverales, algún neumático y un esqueleto de delfín. A pesar de su advertencia, no me desanimaba y continuaba mi camino con el corazón encogido hasta llegar a la playa del río Uy. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que en lugar de muertos encontraba vivos y un mar apacible que me arrullaba con su sonido y refrescaba mi susto y mi sudor. Comprendí que mi tío dominaba el arte del relato. Otras me decía que tuviera cuidado con los piratas, que enfrente del puente había un barco de piratas, con piratas dispuestos a llevarse a las niñas en su barco y convertirlas en un pirata. Yo entonces, lejos de asustarme, corría veloz, ansiosa de convertirme yo en pirata. Llegaba y tampoco encontraba un barco de piratas, sino el pequeño bote de Modesto volviendo de la pesca. Sin duda que mi tío dominaba el arte del relato. Otras tantas veces, cuando llegaba a la playa, mi tío aún estaba bañándose y lo veía nadar a lo lejos, y no sabía si era él o algún muerto que, remando, llegaba de Motril, o un pirata. Me confundía con los sueños y con la poesía que ahora escuchamos. La mujer que guardaba las piedras del verano. Hay fotografías que no conservan un instante, sino una revelación. Aquella tarde, revolviendo en los cajones de su habitación, encontró algo más que un recuerdo, la certeza de que el tiempo era uno de esos guijarros que uno guarda en secreto después de un verano feliz. En la fotografía sonríe, aunque no sabe quién es. Bueno, eso pensaba ella ahora. Está rodeada de amigos, de una alegría que parece sencilla, casi inevitable. Tiene 20 años, eso cree recordar, porque nunca sabe cuándo fue exactamente ese momento, como si el tiempo se dilatara o la memoria hubiese aprendido a deformar los bordes. Y cree que la vida está a punto de comenzar. Es bella, pero lo desconoce. Nadie le ha enseñado a mirar sin miedo,
Ha crecido entre temores aprendidos, como si el mundo fuera un lugar al que hay que llegar con cuidado, sin hacer demasiado ruido. Es excesivamente delgada. Su madre insiste: come, come más. Como si en cada bocado pudiera protegerla de algo que no sabe nombrar. Pero ella, desde niña, devuelve la comida. No es una enfermedad, es rebeldía. Una forma torpe y silenciosa de decir que no todo encaja dentro. Aún así, hay algo que insiste en abrirse paso. Por eso le gusta habitar las palabras, perderse en esa curiosidad intacta por lo que ocurre en el mundo. A veces sospecha que empezó a escribir por la misma razón que algunas personas guardan cartas viejas u hojas secas entre los libros, para impedir que ciertas cosas desaparezcan del todo. Mira la foto desde lejos, desde otro tiempo, y apenas reconoce a algunos de los que están a su lado. No sabe qué fue de sus vidas, si alcanzaron sus sueños o si cayeron en el intento. Pero hay algo que sí permanece en la belleza efímera de la vida. Decide recordarlos así, adheridos y detenidos en ese instante, intactos, infinitamente bellos, y a ella también, por fin a ella también. Por fin a ella también es un repaso también, creo que por la memoria, y yo lo mismo que he leído aquí de mi tío, Tiene que mucha dominaba el arte del relato, pues también voy a empezar el siguiente texto diciendo que Beatriz en su poesía es una poesía ahora narrativa, donde domina también el arte del relato, el verano, la memoria y la playa, y la evocación de la playa. Con esto me voy a otro texto, Recuerdos entre piedras, que continúa las mentiras de mi tío. Desde el rebalaje veía a mi tío alejarse, dar brazadas, esconder la cabeza y volverla a sacar. Y así, una vez y otra vez y otra, yo veía cómo él, con sus brazos, movía el color del mar, la textura del mar, el sabor del mar, la quietud del mar, hasta que desaparecía y me creía una de sus mentiras. Me creía que realmente había a lo lejos un barco de piratas y que él ya estaría en ese barco cuando muy a lo lejos veía asomar su cabeza. Mi tío no había alcanzado ese barco de piratas del que tanto me hablaba. Yo en la orilla creía en ese barco. No me bañaba durante todo ese tiempo en el que mi tío estaba a nado. No había nada más hermoso que verte nadar. ¿A dónde ibas? ¿En busca del amor de tu madre? ¿En busca de Herodes? Dicen que era hermosa tu madre. Claro que nunca tuvimos una foto de ella. ¿Cómo íbamos a tener una foto de Dolores Ramos? Ella se embarazaba, la embarazaban y paría y volvía a preñarse y volvía a parir. Nunca nadie la fotografió. Desde la orilla, con los pies en el agua, esquivando siempre algún chinorro puntiagudo y acercando mis pies a los chinorros redondos, te miraba y en ese momento te ponías boca arriba y las brazadas eran ahora de otro modo. Brazadas que movían la quietud del mar. Tus brazos se alzaban y se escondían, se hundía tu cabeza. Yo en el rebalaje te veía volver. Era una mentira. Los piratas eran una mentira. Cada vez te veía más cerca de la orilla, del rebalaje, de la niña, de los sueños y de la poesía. Disimuladamente, yo me daba la vuelta y me tumbaba boca abajo en la arena. No quería verte. Nunca tuviste bañador. Nadabas hasta la misma orilla. Luego, no sé cómo hacías, porque cuando volví a mirar, el saco ya rodeaba tu cintura. Siempre dejabas el saco preparado en la orilla para taparte y luego te vestías. El saco era el mismo saco que había servido para llenarlo de aceitunas negras en invierno y de habichuelas verdes en primavera. Luego, era yo quien despacio entraba en el mar. Deslizaba el pie esquivando las piedras que resbalaban, los erizos con púas afiladas,
los bordes de los mejillones, las lapas, hasta que poco a poco me iba adentrando en el mismo mar del que acababa de salir mi tío. Antes de zambullirme, miraba de soslayo y ya se había puesto la camisa, los calzones que sujetaba con una guita, el sombrero de paja. Aunque ya el sol se hubiera ido, se colocaba su sombrero para protegerse de las mentiras y los sueños. Él parecía alejarse, no sin dar una última mirada al mar, al barco o a los piratas. El sombrero empezaba a romperse y volvían a colarse las mentiras y los sueños. No sé con qué o con quién ensoñaba. Yo, por si acaso alcanzaba a saberlo, no me tiraba al mar y me quedaba observando. Mi tío tenía la costumbre de hablar solo y en voz alta. Noté que algo hablaba. Retrocedí hacia atrás esquivando los erizos y escuché. Atrapé algo de lo que decía. La memoria es un tormento. Y lo repetía. La memoria es un tormento. La memoria es un tormento. La memoria es un tormento. Lo vi alejarse, con las manos atrás, arrugando su soledad y consolándose en los versos y en la puesta de sol. Volverse y repetir otra vez: gasta cuidado con los piratas. Yo, convencida de que ya no atraparía nada más de la retahíla que iba diciendo, me eché a nadar. Con las manos sujetaba las piedras, esquivando las púas, mientras iba viendo las herrerillas, los besuguitos, los toritos y toda clase de morrallilla, por ese fondo claro y transparente que no enturbiaba la memoria. Y me echaba a nadar con mi bañador verde en la parte de arriba, las braguitas blancas en su parte de abajo, y todo él ribeteado con un filo naranja. Nadaba hasta que por fin alcanzaba un fondo de piedras, más lisas y suaves, y luego un fondo de arena, por fin un fondo de arena, donde posar mis pies. ¡Qué gloria! Arena. Y hacía pie, y levantaba el brazo y la mano, y nadaba en el fondo como había visto hacer a las herrerillas, y levantaba la mano a modo de saludo, pero no veía a nadie más que el verde cañaveral, imponente al fondo del rebalaje. Volvía entonces a nadar, aunque no me alejaba tanto como mi tío. Mi vista no alcanzaba al barco de piratas, y entonces imitaba a mi tío. Me daba la vuelta, nadaba boca arriba y miraba el cielo. Y de pronto sentía una prisa por volver a la orilla. La tarde caía y me sentía sola. A esa hora nunca había nadie en esa playa, y a veces, a otras horas, tampoco había nadie. Miraba mis dedos de los pies que estaban arrugándose de tanto rato como habían estado en la orilla mirando y admirando el nado de mi tío. En los pliegues de mis dedos estaban apareciendo algunas arrugas de soledad. Al salir del mar, después de tanto rato adentro y con el sol traspuesto, me entraba una tiritera muy grande. Miraba y no veía a nadie. Sentía la quietud del cañaveral, la tarde roja y las piedras negras. Y cuando ya me había vestido y empezaba a coger el camino, veía la sombra del sombrero de mi tío que me volvía a preguntar: ¿qué, Loli? ¿Qué te dijeron los piratas? Yo lo miraba y nada podía responder hasta que no me repusiera de la tiritera. Él echaba a andar, tal como si no me hubiera esperado, y yo seguía la sombra de su sombrero. Entendí entonces que él había respetado mi baño, la soledad de mi baño, quizá esperando que yo respetara la soledad de su baño, su plática a solas y el tormento de su memoria. Sin embargo, yo seguí bajando otras tardes a la playa, a esa hora previa a la puesta de sol. Procuraba que no me viera. Muchas veces cuando llegaba no veía más que un saco en la playa y lo que parecía ser el bulto de una cabeza nadando. A él siempre le gustaba que el crepúsculo lo pillara nadando. Mi tío, a mis ojos de niña,
fue el poeta del ocaso, cuando tan solo era un hombre que se desnudaba en el ocaso. Muy literario también, muy literario es tu recuerdo de no solamente de la familia, no en este caso de tu tío, sino de todo lo que vivías con él. Porque las mentiras del tío, pero realmente es el relato, el arte del relato. Es muy bonito, es precioso. Sí, sí. El fragmento, no los capítulos, porque es un capítulo, ¿no? Sí, ha leído dos, ¿no? Primero sí, Sebastián, sí. Las mentiras de mi tío y Recuerdos entre piedras. Sí, 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 son esos... Bueno, pues como a ti te ha evocado en tu caso tu poema, creo que una fotografía. Fíjate que qué relación tiene sin haber hablado de nada. La sincronicidad que llamaría Jung. Y las piedras del verano. Sí, 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 porque realmente acabo de decirte que leyeras hoy un poema, no sabía qué poema ibas a leer, tampoco te había dicho. Yo no sabía tampoco cuál era el fragmento. Texto que yo iba a leer, y realmente cómo ha encajado tu poesía en estas mentiras. ¿No? Como Sebastián creo que ha urdido que la poesía también, como si saliera tu poema de este barco de piratas, Beatriz. También. Sí, es que me queda impresionada de qué conexión tiene un fragmento con otro. En mi caso es más poético porque me gusta más la poesía, pero también es muy narrativo. Pero en este caso, esta poesía tuya la he encontrado como un arte del relato, porque relato. Creo que bastante narrativa también. Claro, y es a través de una foto. No por eso deja de ser poesía, vamos. Claro, no. Pero es que además viene porque hace poco me encontré una foto, bueno, la tengo en casa, pero de estas cosas que un amigo de la infancia me encontró a través de las redes sociales y bueno, veraneábamos juntos con nuestras familias correspondientes porque eran muy, muy pequeños. Entonces nos volvimos a ver tiempo después en la boda de mi hermana. Entonces, tengo una foto, guardo una de las pocas fotos que guardo, que no guardo tantas, esta. Entonces están mis amigas de Madrid, del colegio, de la adolescencia, del instituto, y luego está un amigo con el que en la infancia pues íbamos a la Sierra de Madrid. En la foto, pues eso, es una foto de estas que dice, qué bonita foto de recuerdo. El recuerdo, la memoria. La encontré hace poco, claro, yo tengo 20 años, por eso lo digo, tengo 20 años. Entonces, no te reconoces, claro, imagínate, no reconoces a esa mujer de entonces. Y a mis amigas ya no sé nada de ellas, no sé de lo que fue. Y de este amigo que hace poco me contactó, pues estamos ahí, tenemos 20 años, y tiempo después, pues habrán pasado 30 años, nos hemos vuelto a encontrar. A raíz de esa foto me surgió este texto. Claro, en el que hay piedras, verano. Claro, porque guardas una foto como si guardas una piedra del verano, ¿no? Como un tesoro, prácticamente. Porque eso ya, esa juventud ya ha pasado. Incluso cuando tú eres joven no eres consciente ni de tu belleza, ni de tu talento, de nada. Simplemente estás viviendo. A la vuelta, ¿no? Cuando ha pasado tanto tiempo, te ves a una mujer enorme, ¿no? Ves a una mujer que dice, bueno, ahí estaba incipiente, pero ya apuntaba maneras. Ya apuntaba maneras de una mujer que tenía un camino que quería recorrerlo. Sí, yo creo que ahí ya hay una mujer que de alguna forma también creía en el barco de piratas. También. Me parece que también que claro. En tu poesía hay también sueños y creencia en las mentiras, en el sentido de las mentiras en cuanto puedes forjar un relato. Inventarlo. Claro, en el caso tuyo también el poder que daba tu tío, ¿no? A ese relato, a esa narrativa que luego además tú has ejercido de manera brillante. Porque claro, pero es que tienes detrás unos personajes muy importantes que son referentes que te han hecho y te han inspirado. Me da la sensación porque claro, tu tío es un personaje literario total. Sí que lo es, porque bueno, esto no, aparte de que luego al escribir hay ficción, pero es real, es decir, que el personaje es real. El personaje y el baño y todo lo que cuentas. Y el baño, es decir, y ahora ya que yo cuente que la abrazada alcanzaba al barco de piratas o no, pero sí es que
cierto que se alejaba y que él decía, voy a encontrarme con los piratas, Pero eso sí lo decía, voy a encontrarme pero con eso los... sí lo decía. Sí, claro, voy a encontrarme con los piratas, con lo cual a mí me despertaba un mundo de sueños. Entonces yo decía, es que más allá hay algo. ¿Pero qué hay? ¿Dónde están los piratas? ¿Dónde están los ¿Dónde piratas? están? ¿Dónde está? Esto es mentira, me está engañando Claro, una vez y otra. claro, me está claro. engañando siempre. Yo decía, es que pero yo me lo creía. Pero ¿cómo te lo vas a creer? Claro, es Claro. que además es un mundo imaginativo total. Claro, yo me lo creía, pero yo creo que... ¿Tú cuántos años tenías ahí, más o menos? Pues ahí tenía 9, 10, incluso un adolescente también, porque eran todos los veranos, Y luego también ha cambiado mucho, ¿no? La playa, ¿no? El concepto de playa que tenemos. Sí, ¿no? ha cambiado. Ya esta es una playa solitaria. De todas formas, la playa del río Gui es una playa que tiene muchas piedras. Te iba a preguntar Muchas por las piedras, porque la piedras. desembocadura del río está llenísima de piedras. Para entrar a esta playa hay que esquivar. Entonces, todo un arte también de esquivar. Tú no entras en la arena, entras en piedras, pero en piedras que son la desembocadura del río. Por lo tanto, tiene ahí pegadas erizos, muchos, piedras Pero que eso se ya no pueden... hay, erizo ya piedras, no hay, ¿no? Sí, todavía Sí, puede haber todavía quedan, ericitos. ¿sí? Sí, y lapas. Esa playa... Esa parte sí, ¿no? Esa playa todavía, y afortunadamente, bueno, en verano, en agosto y los domingos ya se llena todo, pero todavía podemos encontrar cualquier día de agosto de que esa playa esté sola. Yo es la playa donde sigo yendo a bañarme, la playa solitaria. La playa solitaria, y además me gustan las piedras. Me gustan las Por piedras. esta zona hay mucha piedra, porque Sí, yo también suelo bañarme por aquí, por la zona de en el límite de Torros y Nerja, y hay zonas donde hay mucha piedra. Sí. Pero ya creo que ha perdido mucho la esencia de lo que era antiguamente una playa, claro. ¿no? Era ir a Por el bañarse, turismo. era sobre todo ir a bañarse, En el caso de mi tío era, pues ya terminaba su tarea, refrescaba, la playa no era para ir a tomar el sol, Exactamente. más bien se evitaba, ni de ocio. no, se evitaba la hora del sol. Te vas a refrescarte y a nadar y a buscar a los piratas. Y a buscar a los piratas. Y a buscar a los piratas. Y a buscar a esos piratas. Qué bueno. Incluso eso de hablar de erizo, de las lapas, yo digo, pero si es que yo aquí ya no veo nada. Sí. No veo prácticamente mundo acuático, prácticamente por la zona, quizá porque está muy invadida ya, a lo mejor hacia mar o... Sí, aquí en esta playa en verano todavía se pueden ver pues estas herrerillas que yo cuento, estas morralillas, estos choritos ahí nadando. Es posible en días claros, entre las piedras. Bueno, Hace poco estaba en Portugal, en Tavira, y me sorprendió en la isla de Tavira, qué maravilla de conchas, guijarros. Digo, es que esto, claro, si es que aquí no ha venido todavía el turismo masificado, porque vas a la isla, pero te llevan y te traen, tienen un horario. Sí, voy a cerrar aquí la ventana porque ya ha llegado el hombre. ¿Hasta ahora siempre llega? Pues hacemos una pausa en los ruidos del exterior que nos rompen este mundo de... El hombre del butano. Este mundo de guijarros y de relatos. Qué maravilla, ¿no? Porque todos esos recuerdos, tú eras más pequeña, yo tenía 20 años, estaba en Madrid, y no me faltaba mucho, unos 5 años más, 6 para venirme a Andalucía, a Málaga, y cómo va cambiando, ¿no? Cómo va creciendo una persona, no solamente por edad, sino de aprendizaje, de la vida. ¿Cuántos años tiene que pasar para verte y decir qué he aprendido, quién era, ¿no? A ese yo del pasado que se suele decir, ¿no? ¿Qué le dirías al yo del pasado? Claro, ¿no? y también pues ese cambio continuo, este movimiento que es nuestra vida, ¿no? Como decía Heráclito, no somos los mismos, ¿no? No nos bañamos 2 veces en el mismo río, el río ya no es el mismo, pero yo que me estoy bañando tampoco soy la misma. Yo evidentemente cuando ahora voy a la playa del río Gui no soy la misma que esta niña que... Bueno, pero no has perdido el arte del relato tampoco. Pero claro, pues yo creo que eso es lo que podemos también recuperar de hoy, el haberle dedicado este programa a la lectura y la importancia que tiene también el mundo de la fantasía, de los sueños, de la imaginación, de la poesía, que es también otra vivencia. Y es otra vivencia luego ya inventada. Claro, ¿no? claro. Porque tú vives, pero ¿qué te quedan? Unos recuerdos que tú vas cogiendo, ¿eh? Sí. Si tú hablas con tu familia, con tus hermanas o con tus familiares más cercanos, cada uno lo cuenta a su manera. Si te das cuenta,
no tiene nada que ver lo que cuenta uno y lo que cuenta otro. Sí, sí. Yo en este caso realmente para mí, yo creo que mi tío, pues también es verdad que en mi casa que no había libros, pero es que él se sabía la vida de sueño de Calderón de la Barca, se la sabía de memoria. Y entonces él se ponía a recitarla solo. Y había niños de la Cortija que, porque él se iba a su cuarto, que se ponían debajo de la ventana, los chiquillos, allí porque él se acostaba, se iba a lo mejor por las tardes y se iba recitando. Entonces se creaba como una imagen de niños allí, debajo de la ventana, simplemente para escucharlo. Él no recitaba para nadie. Él simplemente recitaba porque se lo sabía y hubo un tiempo que le llegaron unos libros, no los tenía y de alguna forma iba guardando ese tesoro que es la memoria, ¿no? De que es un tesoro, como los piratas que también guardan tesoros. Claro. O como tú atesoras. Y buscan tesoros. Y buscan también. Tesoros, ¿no? El buscar ese tesoro, ¿no? Realmente es ese tesoro que cada cual, y en este caso, pues para mí, realmente su recuerdo es un tesoro. Porque es un tesoro de alivio, es decir, es que una persona que en un mundo de campo sepa encontrar ese espacio para sí mismo, para ver zambullirse en el atardecer, zambullirse en el mar, nadar desnudo, nadar desnudo. Nadar desnudo, porque nunca se puso un bañador. Tú te dabas la vuelta, pero tú claro, no, yo no miraba, pero tú te personabas, pero yo no miraba nunca eso. No, pero te quedabas un poco diciendo, bueno, pero es normal, ¿no? Pero bueno, él se ponía un saco, se cubría con el saco para meterse, no sé cómo, de pronto se echaba el agua, las piedras las esquivaba de una forma que no, ya de momento se echaba a nadar. Entonces sí, que esa imagen que yo creo que nos debemos guardar como un tesoro, que es de que cada persona no podemos desprendernos de los sueños, de la fantasía, de la ilusión, de los recuerdos y de la mentira, no en tanto de una mentira como tal, como no decir la verdad, sino como una puerta abierta a la ilusión y a la búsqueda de otros mundos. Pues aquí vamos a cerrar, ya me dicen que hemos terminado el tiempo, así que muchas gracias como siempre. Pues gracias a ti, Beatriz, por la lectura de tu poema, que cómo se ha encajado en las mentiras y en el relato de mi tío. Así Totalmente. Que gracias por acercarte a nosotros. Gracias a ti. Hasta la próxima.